Abrimos este nuevo bloque en la mesa de política y economía. Mario Pensavalle, ¿todo bien? ¿Cómo bien? Bien, muy bien. Bueno. Dante Leguizamón, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Alfredo Fluri, ¿cómo le va? Buenas noches. Lo veo que ya está con la carpeta en mano y con las hojas porque vamos a hablar del presupuesto 2018 y por eso hemos citado a concejales. En primer lugar la presentamos a Victoria Flores, que es concejal Bloque Pensando Córdoba. Buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches. Bien, bienvenida. Gracias. Muchísimas gracias también a David Urreta, concejal del Bloque ADN. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, muy bien. Muchísimas gracias Gracias por la venir. invitación. No, por favor. Lucas Balián, concejal de la UCR. Buenas noches. Buenas Bienvenido. noches, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, por favor, muchísimas gracias por venir. Bueno, lo hablábamos, se empiezan a conocer los números, entra mañana, pero el día jueves entrará formalmente el nuevo presupuesto 2018. Sí, que tiene, a ver, como características principales, respetar la pauta macroeconómica que ha fijado el presupuesto nacional, ¿no? O sea, un aumento en línea con la inflación, digamos, en eso la municipalidad no se aparta de los principales lineamientos. Y como dato, digamos, primer dato, vamos a arrojar que en el caso del inmobiliario, que es un impuesto, digamos, muy sensible para todos, la suba es del 21,9% en el caso de Mestre, la provincia también lo presentó hoy, 23% el aumento promedio del inmobiliario en la provincia, una pauta ambiciosa en materia de obra pública y en materia salarial, digamos, un gasto que se tiende a achicar conforme crecen más los ingresos y el gasto en personal se mantiene constante, ¿no? Básicamente eso. Así es. ¿Largamos? Sí, claro. Bueno, en principio, como bien decía Fluri, es un presupuesto que está siguiendo los lineamientos que establecido o que estamos todos haciendo el esfuerzo para, de alguna manera, reforzar esta desaceleración de precios que estamos viviendo y hacer acorde a la inflación. Este porcentaje 21,9 no es lo único que trae este presupuesto. Por supuesto, hay algunos otros datos más para rescatar. En números concretos, 4.600 millones de pesos destinados a obra pública, con lo cual esperamos que el año que viene la Municipalidad de Córdoba mantenga el ritmo de obra que viene llevando adelante, que ha llevado adelante durante este año, con casi 200 frentes de obra, lo cual me parece que no es solamente muy importante para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos, sino que está también manifestando una situación de la municipalidad en un contexto nacional y provincial que evidentemente cambió, mejoró. No es lo mismo analizar a Córdoba, a la ciudad de Córdoba, dentro de estos 2 primeros años de Cambiemos en el orden nacional, que analizarla en los años anteriores. Esto objetivamente es así, lo podemos ver incluso en la cantidad de obra que viene de alguna manera respaldada por el gobierno nacional. A eso hay que sumarle el 15% más de coparticipación que está percibiendo la provincia, que si bien lo logró a través de la Corte Suprema de Justicia, existió la voluntad política para que pueda el gobierno nacional destinarle esos recursos a Córdoba. Y por supuesto nosotros le fuimos a exigir también al gobernador desde la municipalidad que de la misma forma que la provincia recibe esos recursos, lo coparticipe para el resto de los municipios. Con lo cual viene bastante importante los recursos destinados a obra pública. A eso también hay que sumarle el financiamiento internacional, en este caso lo que se tramitó a través de la ENOSA, que está orientado particularmente a las obras de cloaca de Villa Libertador y toda la zona sur, la obra de Portal de Güemes, la obra del Teatro Comedia, que también son convenios que se firmaron con la provincia de Córdoba. Con lo cual nos espera un 2018 con, le vuelvo a repetir, casi 200 frentes de obra, o un poco más de 200 frentes de obra, de la misma manera que lo hemos venido viendo y lo que venimos palpitando en el 2017, con una ciudad que evidentemente necesita de constantes mejoras y creo que estamos en ese camino. Creo que este presupuesto particularmente lo está reflejando, y como dato también alentador y un dato que evidentemente lo está reflejando en la realidad, y también lo decía Fluri recién, esta tendencia a consolidar la baja en el gasto de personal, respetando la responsabilidad fiscal, además, que es una cuestión que la municipalidad está afirmando en consonancia con el gobierno nacional. Esto de, evidentemente, respetar la pauta que no supere el 50% y tener la posibilidad de que los gastos corrientes no superen a los ingresos corrientes. ¿La oposición qué dice? Hasta ahora, de lo que, primero claro, hay que de destacar lo que que atisbaron no hemos podido ver está claro. especialmente, pero lo que hemos podido husmear en la web
Me parece que estamos hablando de una herramienta. Digo, el presupuesto es la herramienta que tiene el intendente para decir cómo va a gastar el año que viene. No es distinto al presupuesto del año pasado. Acá los porcentajes se están manteniendo. Estamos hablando de un presupuesto de 23.000 millones aproximadamente, con una recaudación genuina de 17.000 millones, o sea que acá me está faltando unos numeritos más para poder llegar, pero además tiene previsto contraer deuda por 1.400 millones. Esto, ¿cómo lo analizamos? Nosotros como concejales decimos, bien, el intendente ¿cómo tiene previsto gastar? Igual que el año pasado. Si es igual que el año pasado con el incremento porcentual y demás, estamos hablando de que en personal, si sumamos las partidas 1 y 2, estamos llegando a un 60% en el personal. Si tenemos en cuenta que el pliego de licitación de la basura se está por aprobar, abrir los sobres ahora en breve, estamos hablando de casi el 19% que se aumentó del 13 al 19 respecto de años anteriores, que se va a gastar en basura. Es decir, sigue el mismo gasto, nada indica que se vaya a modificar. Por lo tanto, por ejemplo, espacios verdes van a seguir las empresas tercerizadas, vamos a seguir pagando el 60% en personal y toda la tercerización de los servicios que hoy existen. Es decir, va a modificar en nada, mejora en nada, porque seguimos pagando con proyecciones de gastos. Si a eso ustedes le suman que hay una deuda ya contraída vieja de 150 millones, de las cuales 53 millones de dólares solamente fueron para pagar deuda anterior, conceptos que tienen que ver con honorarios, operaciones bancarias y demás, hay 97 millones de dólares en obra. Es decir, la municipalidad no va a hacer obras con el dinero que recaude genuinamente, porque, hay 5.000 millones que me están faltando para que cierren los 23. Y por otro lado tenemos un ingreso, el presupuesto, para que la gente lo entienda, es un presupuesto prolijo, que está armado con déficit cero, pero ya hay deuda contraída y un permiso para contraer nueva deuda. Es decir, el intendente Mestre sigue gestionando a expensas de lo que se va a pagar a futuro en una deuda que hoy existe, que obviamente la ciudad es un obrador. Ahora, la consulta es la siguiente. ¿Tiene mucho margen? Porque usted habló del gasto en personal que se lleva efectivamente hoy casi el 60%. Romero me explicaba hoy, el sector de Economía, que la idea es bajarlo al 54% los recursos. Y usted habló de otro tema muy sensible, como es la basura. ¿Hay mucho margen, o tiene Mestre mucho margen para reducir ese gasto, que es bastante inelástico, si se quiere? Por supuesto que lo tiene. En el caso de la basura, se disgregó, se desguazó en 5 áreas. Higiene urbana, el barrido por un lado, la recolección por el otro. Todo eso generó mayores gastos. Trasladaron el personal para acá, se indemnizó, hubieron movimientos que indicaron que el servicio no solo que no es eficiente, sino que es muchísimo más caro. ¿Se puede eficientizar ese 19 para que sea menor? Por supuesto, es una cuestión de gestión, es una decisión de gestión. En cuanto a personal, y seguramente David va a tener más datos profundos, no solo es el personal contratado, porque todos decimos, ¿cuántos contratados tiene la municipalidad? La municipalidad tiene becarios, tiene monotributistas, es decir, si uno suma la partida personal con trabajo público, más todo lo que por fuera no está en este hermoso proyecto de presupuesto, sí que se puede disminuir. Lo que pasa es que hay que transparentar cuál es el gasto real sobre el que está dibujado en este presupuesto. David, me gustaría saber tu opinión, pero también que me analices el presupuesto en relación a las prioridades que uno ve en esos números a la hora de pensar las prioridades de la gestión Mestre, ¿no? Mira, yo lo primero que hay que decir claro que la gestión Mestre lleva 6 años, no lleva 2 con el presidente Macri. Me pareciera que la gestión municipal nació en un repollo. Primer dato, de los 6 presupuestos anteriores ejecutados por Mestre, 5 dieron déficit. Solamente en el 2015 hubo un superávit. Con este presupuesto, con esta estimación, que dicen que la inflación es el 10, ¿por qué estamos hablando que la presión tributaria aumenta un 17,9? Hay 7,9 ahí que es una presión tributaria extra. Y si me voy a lo que decía Alfredo... 15,7 ubica la inflación promedio para el año que viene. Bueno, toman un impuesto inmobiliario el 21. Lo que termina de consagrarse acá es una presión tributaria en la gestión Mestre, del inicio de acá, de un 700%. Y una inflación, tomada la del Congreso, que es la del bloque del intendente Mestre, con la proyección que están haciendo ahora del 400%. Es decir, acá se ajustó los bolsillos de los vecinos con la excusa de la inflación. Hay 300% de diferencia. Esto si me permitís, yo te puedo contestar cuáles son las prioridades de la gestión. Porque en definitiva la pregunta creo que va orientada a eso. Y como lo refleja el presupuesto, las prioridades son básicamente la salud y la educación. ¿Por qué te lo digo así? Nosotros hace 3 o 4 días estuvimos en la inauguración del 7º dispensario hecho a nuevo, en la seccional 12,
donde evidentemente era una zona donde faltaba tener un edificio acorde para prestar las condiciones mínimas y básicas de salud. Y estamos a la puerta de la inauguración del tercer parque educativo, con lo cual salud y educación dentro de la gestión del intendente Mestre evidentemente han sido prioridades y honra de absolutamente lo que es la ideología del Partido Radical en el contexto de Cambiemos. A eso le tenés que sumar todo lo que te decía al principio, todo este gran porcentaje del presupuesto que va destinado a obra pública. La gente se acuerda de las intendencias de Mestre y de Martí por la gran cantidad de obra pública, por la gran cantidad de dispensarios, por las escuelas municipales, y de esta manera nosotros estamos replicando a lo que nos corresponde este año con los parques educativos, con los dispensarios municipales, con la gran cantidad de obra pública que estamos presenciando todos los días y que la vemos todos los días. Evidentemente podemos discutir en la mesa, con números en la mano, el porcentaje que yo insisto que es inferior, todos los años ha sido inferior, el porcentaje que va destinado a sueldo, que no es menor, porque en algún momento este municipio fue rehén del SUOEM. De esta manera nosotros, con la ordenanza que aprobamos sobre sueldo que se ajusta automáticamente de acuerdo a un índice que establecimos que es única en el país, y de la manera en la que venimos trabajando, no solamente que hemos puesto en caja al gremio, sino que estamos constantemente, todos los años, disminuyendo la parte de la pauta que va a pagarle el sueldo municipal. ¿Qué hay de lo que dicen, perdón? Porque la escucho que está bufando la concejala. No sé si se enojó o qué. Es el calor, man. No. O tiene, está... No leemos lo mismo en el presupuesto. Está bien. Si la Bueno, prioridad por eso. fuese salud, Ya la escuché claramente bien. tendríamos que tener reflejado en el presupuesto no solo poner un edificio que haga atención de Sí, la salud. salud no son Hay que edificios, ponerle digamos. los médicos, hay que generar doble turno sobre el 96 que ya hay. ¿Para qué quiero tener 400 si van a atender 3 Hay un horas nada agregado. más? El gasto en salud y en educación es el quinto y el sexto en el presupuesto municipal. No Está superan la el 4%. Secretaría de Gobierno eso no puede ser encima, nunca una está prioridad. la de intereses de la deuda porque, que se te contrajo, porque lo que Mestre hizo fue abrió las arcas municipales en peso al mundo, porque al tomar 150 millones de dólares que tenés que pagar 232, por el efecto de la devaluación de un año al otro, ya tenemos 600 millones de pesos que tenemos que sacar el vecino de Villa Libertador de Alta Córdoba para pagar dólares allá. Y esos intereses los estamos pagando ahora. Entonces, claramente no es prioridad lo que dice Lucas, porque si no estaría primero en el presupuesto, segundo o tercero, y no está en ninguno de los 3 primeros puestos. Y el otro dato es, Mestre recibió su gestión con 2.300 millones de pesos de presupuesto, está en 23.691, 8 veces, 5 veces más de lo que recibió a lo que tiene. Y la calidad del servicio municipal no está 8 veces por encima de lo que recibió. Sin contar que el aumento del colectivo ha sido el 515% y la inflación ha sido 368%. Sí, claramente tenemos un presupuesto que está totalmente desbalanceado, que está dibujado hasta por un arquitecto y los servicios municipales no están de acuerdo a los ingresos que tenía la municipalidad. Claro, yo por eso le preguntaba sobre el margen que tiene, porque siempre se habló, no desde esta gestión, sino en las anteriores, los márgenes que tienen las administraciones municipales en función del gasto en personal, que es muy alto, y el gasto en higiene urbana siempre ha sido alto, con lo cual no queda mucho margen más para obras y demás cuestiones. Bueno, Pero es un eso- tema absolutamente de gestión y repito, si el intendente no hubiese tomado la decisión de crear un ESOP que supuestamente venía a generar menos gasto porque recuperaba Sí, IVA, sí. generó más gasto, lo único que hizo fue trasladar los empleados, indemnizar los empleados y por otro lado tenemos la recolección tercerizada en 2 empresas que todavía no están licitadas, o sea que tenemos contratos precarios todavía. Digo, el desmanejo de la gestión es lo que evidencia que el presupuesto no puede reflejar nunca una prioridad, y mucho menos porque si esto fuese, deberíamos volver a la CRECE. La CRECE no generaba el déficit que tienen hoy 5 áreas que tienen que ver con la higiene Eso, urbana. perdón, ¿no? Ni hablar... Porque si no somos 2 contra 1 y yo creo que necesitamos un poco también equilibrar el tema del tiempo. Eso es absolutamente falso. La CRECE y la TAMSE demostraron ser empresas no solamente que no tenían ni ¿Y por qué reunían las existe CRECE condiciones. todavía? ¿Por qué hay pero, CRECE residual? pero si yo te escuché, Tori, dame unos minutos para que nos respetemos y hablemos claramente. Tiene que ver con una cuestión de que dieron absoluta y cabal muestra de que fueron empresas que terminaron hipotecando hasta el futuro inmediato de la Municipalidad de Córdoba. Respecto a los desafíos que mencionaba Fluri recién, uno de los principales desafíos que ha sido el tema de los salarios, creo que es innegable que el esfuerzo que se está haciendo para no superar el 50%, como lo establece la ordenanza, está a la vista de todos, digamos. Esto tiene que ver con una cuestión de responsabilidad
del municipio está orientado a conseguir y a conservar las pautas de responsabilidad fiscal que están de alguna manera en contacto permanente con la nación. Esto tiene que ver con una gestión responsable, tiene que ver con ajustar el gasto al máximo en salario, y eso te permite tener un presupuesto, vuelvo a decir, que te abra 200 frentes de obra. Yo creo que hace muchísimo tiempo que la ciudad no ve la cantidad de obras que estamos planteando nosotros en el 2017 y que evidentemente se van a plantear en el 2018. Por supuesto que no son todas obras hechas con recursos propios, pero porque antes no tuvimos la posibilidad de salir a pedir préstamos en el exterior, porque las condiciones del país lo impedían. Yo le voy a poner un solo ejemplo. El nudo vial 14, que ahora está por hacerse el cierre de la circunvalación, que previó el nudo vial de la 14, el segundo subsuelo para el cierre de circunvalación, se hizo con un crédito internacional. Los 14 CPC de la ciudad se hicieron con créditos del Banco Interamericano de Desarrollo. Esa era la posibilidad que te permitía hacer esas obras en otra escala y que te permitía el financiamiento internacional. El financiamiento internacional es moneda corriente absolutamente en todos los países serios. El problema es que no te prestan si no sos serio. Y eso es lo que pasó durante mucho tiempo. No nos prestaban porque no éramos serios. Ahora que tenemos la posibilidad que nos presten, creo que es una oportunidad que no solamente se toma, sino que además la estamos aprovechando para hacer lo referido a las centralidades, para hacer lo referido al nudo vial de la Plaza de España. Evidentemente que sirve para consolidar deuda, pero la consolidamos a una tasa de interés inferior a la que se tomó, Lucas, en su momento. Sí. La seriedad se muestra cuando se paga, ¿no? Sí, claro. Bueno, pero hay que mostrarla con el tiempo. Pero hay una cosa que me sorprende, y los escucho a los tres, y lo vengo escuchando hace tiempo. Parece ser que gran parte del problema del municipio son los empleados, ¿no? Y pienso, ¿por qué no se quedan sin los empleados? Porque parece ser que es un problema, que los empleados no aportan nada a la vida municipal. Y los tres, sobre todo ustedes dos, plantearon que se gasta mucho en sueldos y demás. ¿Qué pasa con los empleados? ¿Qué son los empleados para el municipio? Mira, si me preguntas mi opinión personal, creo que el intendente utilizó el SUAEM como una herramienta en momentos electorales para decir que le ponía el cascabel al gato, cosa que no ha sucedido. Digo, los empleados son empleados, y como cualquier empleado que tiene un trabajo, quiere tener tarea. Si yo no tengo tarea, ¿qué voy? A nada. Y hoy muchos empleados van a nada a la municipalidad. ¿Por qué? Porque no les dan sus jefes tarea. Digo, si tenemos tercerizado parte de obras viales, si tenemos tercerizado espacios verdes, si tenemos tercerizado, si la visión del intendente es no utilizar el recurso humano que tiene y pagar a un tercero para que haga la misma tarea al que ya le estamos pagando un sueldo, y yo no voy a estar feliz como empleada si no tengo tarea para hacer. Entonces creo que lo que hay es innecesariamente un enfrentamiento que se podría mejorar. Digo, yo en mi casa, si yo a la chica que me ayuda con las tareas de mi casa no le digo, hacemos esto, y la tengo todo el día sentada en mi casa, no solo voy a estar pagando al vicio, sino que lo voy a tener que hacer yo, o voy a tener que contratar a alguien que lo haga. Y esto es lo que pasa con el personal en el municipio. No, en absoluto. Mira, yo he tenido la suerte de tener, de trabajar en la gestión, de haber sido subdirector de un CPC. Y evidentemente esto tiene que ver con una cuestión de la actitud con la que se encara la gestión. Y sin ir más lejos, esto que plantea Victoria, no se condice nada con lo que hemos venido trabajando en la municipalidad en los últimos 5 años. Vos fíjate que, sin ir más lejos, en todo lo que son los ámbitos de los CPC, cómo ha mejorado el tema del carnet de conducir, el tema de los documentos. Vos antes no sé cuánto el tiempo que tenías que esperar para hacer el documento, y sin ir más lejos, ahora se hace no solamente más rápidamente, tenemos un carnet a nivel nacional, los CPC han vuelto a sentir... ¿Y por qué se terceriza? Digo, se terceriza servicios. Particularmente, ¿qué servicio? Y por ejemplo, ella planteó el servicio de barrio. Mira, yo te pongo un ejemplo que tiene que ver con, por ejemplo, el tema de alumbrado. Todo lo que se licitó de LED para que cumpla el régimen de garantía que exige la empresa a la cual vos le comprás la luz, el cabezal, era para que la garantía te valide, necesitabas que le instalara la misma empresa. Entonces, de esa forma, estábamos licitando LED y la instalación. Bien. Y entonces, ¿qué haces con eso? Optimizás el recurso propio, porque el recurso propio, mientras lo mandás a los barrios a hacer mantenimiento, a hacer recambio y demás,
Vos tenés el tercero que está haciendo de repente una avenida. Bueno, pero esto era por una disposición de la empresa o de una licitación. Digo, lo que son los demás servicios tercerizados. Digo, ¿por qué se terceriza? En Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, que es la primera que empezó con esta situación de tener algunas empresas tercerizadas y demás, tiene que ver con no hacerlo a la municipalidad, al Estado, con no hacerlo más grande. Porque esto tiene que ver con una cuestión de demanda que tiene la sociedad en general, de tener mejor espacio verde y demás. Si nosotros tuviéramos que cumplir con... vos fíjate que nosotros asumimos con casi 14.000 empleados y hoy está en 13.000 la planta de personal. Y por supuesto que sigue habiendo más demanda en espacios verdes, en alumbrado, en bacheo. De alguna manera, para cumplir la necesidad de los nuevos barrios, las nuevas urbanizaciones, las cosas que tenemos que mejorar, lo que tenemos que reparar, evidentemente creo que lo óptimo es la tercerización. Tiene que ver con cuestiones de concepto. O lo haces más grande el Estado o mantenés un Estado equilibrado. La planta de personal que ya tiene no puede hacer ese tipo de tareas. Vos tenés, nosotros esa es una discusión que la podemos encarar desde lo siguiente. La planta de personal es suficiente. ¿Sale más caro pagarle horas extra y demás? No, esto tiene que ver. No, esto tiene que ver. Digo, hoy el presupuesto tiene jornada extendida, horas extras a ese empleado de espacios verdes que tiene una empresa tercerizada, que son cooperativas, que mantienen los espacios verdes. Digo, si no se puede con 13.000 empleados, y yo entiendo que por ahí hay cierta resistencia con el gremio y demás. Ahora, si no se puede en Limaras Pérez y con 13.000 empleados el intendente no puede cortar el pasto de las plazas, estamos en un serio problema de gestión. Pero que tampoco es así. Mira, nosotros no teníamos digo, ni la una visión hora es extra. tercerizar el Estado y nosotros decimos no hay que tercerizar el Estado. Denle tarea a los que ya le estamos pagando, porque todos los vecinos que nos están viendo están pagando el salario a nosotros y a todos los empleados públicos. Sí, entonces, es realmente vergonzoso eso que no tan se libremente, pueda hacer. eso que tan libremente se menciona. No, libremente no está en el presupuesto. No, sí, pero de respecto a lo que tienen que hacer, no tienen que hacer y si alcanzan o no alcanzan. Yo te digo esto. Nosotros en el CPC, por ejemplo, no teníamos ni una sola hora extra. Pero salís del saco del CPC. Está bien, pero yo lo que te digo es lo vos siguiente. te pones en director de CPC pero y no sos me concejal. pongo en director de CPC. Te estoy contando una experiencia que yo tuve que por ahí vos no pudiste tener y no ver de primera mano. Y no ver de primera mano de hora extra que una paga el situación. municipio por mes? 26.600 horas extra por mes. Una locura. Un montón. Son 10 millones Pero un de pesos montón al año. comparado con que... 10 millones de pesos al año. Por eso me pregunto. ¿Cuánto es plata eso, perdón? Son 10 millones de pesos mensuales. mensuales. 26.000 horas. 26.000 horas. Sí, Porque, bueno, pero hay que si me ver deja un la segundito, cantidad por de favor. empleados. David. Lo que pasa es que Mestre, como los teros, ponen un huevo a un lado y grita en el otro. Utiliza la pelea con el SUEM para crear un ente para no tener controles. Utiliza que va a sacar un crédito internacional con una comisión que lo va a controlar Pero, y no la perdón, convoca. concejal, usted, Tomás Méndez, fue el que propuso la creación del ente para evitarse el IVA en su momento, un ente mucho más amplio incluso. Claro, pero un ente que permitiera evitar los impuestos. Pero este ente no hace nada, solamente la tercerización. Y nosotros lo que planteamos es que el ente que tuviera que prestar el servicio, no tercerizarlo, porque si no caemos en la misma. Y después, lo último, da un aumento el boleto y se hace dar un artículo para que aumente el boleto cada 3 meses. Digo, siempre son excusas. Fíjense los choferes de los colectivos. 180 se fueron, 100 adentro. Y con eso ganaron una elección. Entonces digo, siempre son pequeñas bombas de humo que terminan escondiendo la verdad. Le sumo un dato más. A propósito, usted me decía que van a adherir a la ley de responsabilidad fiscal y el pacto fiscal que está circulando entre los gobernadores tiene un capítulo destinado a los municipios y específicamente habla de retiros, de régimen de retiro. Puede ser voluntario, puede ser pasividad anticipada. ¿La municipalidad puede implementar un régimen de este tipo? De hecho, existía ese régimen hasta el primer año de la gestión del intendente Mestre. Nosotros por una decisión decidimos darle de baja a ese régimen en particular porque consideramos que los empleados que tenían mayor antigüedad eran los más valiosos por ahí la municipalidad, por la época en la que habían entrado, fundamentalmente eran empleados que habían entrado durante la intendencia de Mestre de Martí y estaban particularmente, habíamos hecho un análisis que estaban en las áreas más sensibles como obras privadas, habilitación de negocio, etcétera, etcétera, por eso se dio de baja. Puede adherir tranquilamente y la ley y la adhesión con la ley de responsabilidad fiscal tiene que ver fundamentalmente con exigirle también a la provincia o adelantarse un poco también a la provincia a que la provincia también debe adherir a la ley, también debe tener una responsabilidad fiscal muy importante, porque le vuelvo a repetir, esto está en consonancia con un esfuerzo que se está haciendo desde el gobierno nacional. Le cambio la pregunta de Fluri. Sí. ¿El municipio tiene que disponer retiros voluntarios y jubilación anticipada o no? No. A su juicio.
a mi juicio no debería tener un régimen de jubilación anticipada, porque eso termina siendo una carga extra para el municipio, porque el régimen que teníamos anteriormente, el municipio debería pagar alrededor del 60% del salario y el resto lo pagaba la caja. Con lo cual me parece que es tener en definitiva un personal ocioso, si usted adhiere a una ley de retiro anticipado. Por eso fue que decidimos darle baja el 11 de enero del 2012 al sistema de retiros que teníamos con ¿Y anticipación. ustedes qué suponen sobre eso? ¿Qué les parece? Digo, Está bien, si no son sirve- gestión, por ahí no están en No, pero como Perfil. concepto, digo, cuando tenés un Estado sobredimensionado, quizás es una opción. El tema es que hay que ver en el cómo se va haciendo, porque creo que el mayor miedo hoy de la gestión es que los que saben son los más antiguos, por lo tanto son los Sí. primeros que se van a Porque ir y no fíjense hay la- formación la de los demás. paradoja, Entonces, desde el punto de vista gremial, bueno, con el CEP hablamos, Mario, el otro día, Sí. y entiendo que el SUBON está en la misma tesitura. No, los gremios no avalan este tipo de instrumentos, sin embargo hay muchos empleados que si sale están a la espera de... Sobre todo lo de los últimos Adrián años, Soto, ¿no? sí, esta gente que está... Ya lo hemos próxima. jubilado a Daniel, así que el resto yo me parece que puede esperar tranquilamente, no habría demasiado inconveniente. Pero básicamente tiene que ver con algo que sí comparto con lo que decía Tori. Tiene que Hay que ver... decirlo, ¿fue un triunfo político? No, pero si no es una cuestión de triunfo o de Lo pérdida. contó como un triunfo. Lo contó como un triunfo y ahora retrocedió un No, poquito. yo lo que te digo es lo siguiente. A mí me parece que hacer las cosas que corresponden se han transformado de alguna Jubilarlo a manera. Daniele era una cosa de corresponde. No, pero si había cumplido la edad y estaban las condiciones dadas para que el señor se jubilara, debía hacerlo. No tiene. El problema es que aparentemente algunos creen que tienen alguna potestad superior sobre el resto. Y no es así. la soberbia no es buena consejera. No, en este por caso supuesto. deberían tener un acto de Por humildad supuesto. y dejar que cada uno Lo hemos dejado decida, que se vaya. El No, acto digo, de hablemos de humildad la gestión, lo no hemos soy quien dejado. para defender a Lo nadie, hemos pero me dejado. parece que es Cuando habla del tema, ¿no? complicado. Y me parece que la cosa, que la justicia también está en estos pequeños actos. ¿No le parece que hay ciertos dinosaurios que siempre tienen una posibilidad más? No, bueno, eso tiene que ver con una cuestión de actitud también. Esto, mira, me parece que pasa en todos lados. Pasa no solamente en el Estado, en las empresas privadas, en los medios. Entonces, me parece que tiene que ver con cómo también nosotros encaramos los diferentes desafíos que se nos presentan. Nosotros tenemos la posibilidad en el Consejo Deliberante de tener un diálogo permanente con el resto de la fuerza y tiene que ver con una cuestión de actitud que hemos asumido de diálogo y de tolerancia, por supuesto. Yo me les anticipo un poquito a ustedes, me van a decir que lo tienen que leer y qué sé yo, pero así tal como está planteada, abuelo de pájaro la cosa, ¿acompaña o no este proyecto? Y en principio como está, vamos a repetir, digo, el presupuesto es el mismo, es un dibujito que da cero, que es políticamente correcto, pero que no refleja la realidad, entonces me parece que en principio no. Ajá. El presupuesto no refleja la realidad y están mintiendo. Están diciendo que están bajando las alícuotas de que tienen sobre la EPEC y sobre gas y no es cierto. Entonces cuando te mienten de esa forma, ¿Por qué dice que no es cierto? porque es simple. Por ejemplo, una boleta de 100 pesos de luz, Sí. ¿está bien? Pagaba el 10%, 10 pesos. Vino el tarifazo del gobierno nacional, etcétera, etcétera. De 100 pesos pasamos a 500 pesos. El 10% de eso Sí, es sí, 50, por ¿está bien? supuesto. Entonces el municipio pasó a tener 10 pesos a cobrar 50 pesos. Ahora me dice que me bajan el 8 la alícuota, eso me da 40 pesos. Dígame cuándo 40 pesos menos que 10. Si el municipio realmente quisiera bajar la tarifa, no ponen Tiene dos. que En realidad con la lógica... O la que elimina. No tengo más tiempo. Es así. Correcto, No dice, tengo más bajen el tiempo. día No al tengo 8, más tiempo. el 20%. No es así. Me La quedo recaudación preocupado. del vecino, el bolsillo es el mismo. Me quedo preocupado por los 5.000 de diferencia todavía, ¿no? Entre los 17 y los 5.000 millones, 23. claro. Ahí 5.000 hay millones de todavía no lo diferencia. podemos ver, pero cuando lo tenga te aviso. Gracias, Tori. Muchísimas gracias. Gracias, David. Gracias a por haber ustedes. venido. Muchísimas gracias, Lucas. Gracias, yo te explico después de unos años. Hasta la próxima. Corte, cuando volvemos hablamos sobre la reforma judicial. Ya venimos. One for the